Hola, ¿cómo están? Nuevamente queremos darle la bienvenida a Un Cuarto con Mr. Pollo, en esta ocasión conmemorando el Día del Maestro en esta fecha tan especial. Y para una fecha tan especial tenemos a un invitado muy reconocido, puro orgullo pastuso, el profesor Alberto Botniza. Bienvenido, profe. Buenas tardes, muchas gracias David por invitarme a este importante programa. Profe Quijano, bueno, un resumen, yo creo que un pequeño resumen de todo lo que usted ha hecho. Profesor de la Universidad de Nariño, pero que se formó como física, egresado del programa de física de la Universidad de Nariño, máster en física pura en la Universidad de Puerto Rico, donde también se desempeñó como docente, investigador a profundidad, director del Observatorio Astronómico de la misma universidad, par de Colciencias y bueno, adscrito a miembro activo de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos e invitado a 5 lanzamientos de naves espaciales por la NASA, ¿no? Un breve resumen. Todo eso partiendo de la física. ¿Usted cómo nace esa formación en las ciencias exactas? Efectivamente estoy desde niño involucrado en el campo de la ciencia, pues afortunadamente nací en la casa de Alberto Quijano Guerrero, muy conocido aquí en la ciudad de Pasto, y desde muy pequeño pues estaba involucrado en los libros. Yo soy el hijo mayor y por consiguiente toda la disciplina estuvo en contra mía. Básicamente quien tenía que poner la cara por los demás hermanos. Sí, porque mi segunda hermana nació casi 7 años después, entonces mi padre tenía todas sus esperanzas por el momento cifradas en mí y las cosas fueron bastante complicadas, la disciplina fue muy dura, pero ahora le agradezco a mi padre todas esas normas que me impuso porque me ha formado con una gran disciplina y esa es clave en el campo de la ciencia. Su padre era literato, ¿no es verdad? Sí, mi padre trabajaba en literatura, en derecho, en filosofía. Él fue rector de la Universidad de Nariño y presidente de la Academia de Historia. ¿Y nunca quiso que su padre siguiera los mismos, que su hijo, que usted siguiese los mismos pasos de él? Él nunca me dijo que él no me iba a apoyar en el campo de la ciencia, nunca me lo dijo, pero generalmente los padres quieren que los hijos vayan por un camino semejante. Pero le quiero comentar, y es muy interesante su pregunta, aunque no seguí el camino de la literatura, también de vez en cuando escribo. Y en alguna oportunidad le mostré a mi padre escritos y me dijo que siga cultivando porque mis escritos literarios eran muy buenos. Ok, partiendo de eso, ¿cómo fue la historia desde niño? Es decir, ¿le empezaron a gustar las matemáticas como a todos los niños, entre comillas? Y se empezó a formar por eso. ¿Cómo nació ese amor por la ciencia exacta? Bueno, propiamente en la niñez yo era muy malo para las matemáticas. Era demasiado malo hasta el cuarto de bachillerato en esa época, que ahora es el equivalente a noveno grado, pues yo era muy malo en las matemáticas. Ajá. Pero afortunadamente tuve un accidente. Afortunadamente. Sí, tuve un accidente en el ciclismo corriendo con unos compañeros, estuve inconsciente durante una semana y después de revivir, al medio año me di cuenta que mis capacidades en matemáticas habían mejorado drásticamente y ya entendía perfectamente el álgebra, la trigonometría, la física. Para mí, por eso es que le digo que fue afortunado ese accidente. Uno de los pequeños accidentes afortunados, yo creo. Y entonces empezó su carrera, bueno, pues su amor y su pasión por las matemáticas, por la física. ¿Y cómo decidió entrar a la Universidad de Nariño a estudiar esto y pues posteriormente planeaba convertirse en un docente? Le quiero comentar lo siguiente. En mi niñez me gustó todos los campos de las ciencias y experimentos de biología, de física, de química. Por allí hicimos un cohete que terminó en una gran explosión con bastante pólvora de Catambuco.
Pero luego me orienté por el campo de la electrónica y aquí en esa época en Pasto pues no había carreras, sino que la aprendí por mi cuenta y comencé a diseñar instrumentos con otro compañero del barrio. Hacíamos transmisores de radio, gran cantidad de cosas. Y en mi casa siempre que se quemaban los fusibles, pues ya sabía mi padre a quién tenía que echarle la culpa. Y la electrónica me estaba guiando por el camino propiamente de la ingeniería electrónica. Ajá. Afortunadamente no seguí por ese camino, sino que también yo sentía un apego mucho por la astronomía, porque el hombre estaba llegando a la luna. Le estoy hablando de la década de los 60. Estados Unidos llegó a la luna en 1969. Y eso, cuando uno es niño, se le siembra profundamente en el corazón. Y yo dije, un día pues tengo que estar en esos lugares fantásticos de NASA, en Cabo Cañaveral. Me demoré un tiempo, pero ya he perdido la cuenta de cuántas veces he estado en los laboratorios. He estado en 5 lanzamientos de naves espaciales, me conozco todos los laboratorios principales de NASA y cuando ya tuve la capacidad para entender las matemáticas, pues lo primero que dije voy a estudiar es física y matemáticas porque es la clave para la ciencia. Ese amor que se quiere inculcar en sus hijos, ¿cómo lo puede llegar a inculcar en sus estudiantes? Actualmente también dicta una electiva de astronomía en la Universidad de Nariño. Con sus estudiantes, ¿cómo hace para decirles, o sea, para que capten esa chispa, ese cariño por lo que no vemos con facilidad y que está a nuestro alrededor? Yo creo que en la ciencia es con el ejemplo. No tiene sentido que un profesor les hable de ciencia cuando el profesor no ha trabajado en el campo de la ciencia. Entonces, como los estudiantes ven mis trabajos, mis esfuerzos y mi disciplina en el campo de la ciencia, ellos también son disciplinados. Y eso es muy bueno porque la disciplina es la parte o la virtud más importante para el desarrollo de la ciencia. Y como ustedes lo indican, pues tengo una electiva que es para todos los estudiantes de la Universidad de Nariño, no importa las carreras. Yo oriento la astronomía por el campo de la filosofía, porque la filosofía se pregunta en las causas primeras de los fenómenos y pues a mí me interesa mucho preguntarme también por qué el universo funciona de esta manera. Y también tengo otras selectivas que ya son más complicadas propiamente para los estudiantes de física. Son electivas de los últimos semestres, ya con matemática bastante complicada, que afortunadamente ahora sí la entiendo gracias al accidente que tuve en mi niñez. Ok. ¿Qué es lo mejor de ser maestro, profe? ¿Qué es lo mejor de transmitir ese conocimiento? Pues yo creo que lo importante es sembrar la semilla en los corazones de los niños y de los jóvenes. Por ejemplo, aquí en Pasto le comento lo siguiente: casi todos los niños quieren ser astrónomos, quieren ser astronautas, muchos. Y yo he tenido mucho contacto con los niños de las escuelitas, de los colegios, también a través de las redes de comunicación. Y ese gusto que tienen los niños por la astronomía, en cierta forma, es debido al trabajo que hemos realizado en el observatorio. Entonces yo sé que dentro de poco tiempo, porque aquí vamos a tener el mayor telescopio de Colombia, no uno de los más grandes de Colombia, vamos a tener el más grande, un telescopio de 1 metro de diámetro. Ese telescopio cuesta $1 millón y es un telescopio que lo vamos a comprar con regalías. Ese es un proyecto, también de los proyectos importantes que voy a realizar aquí en la ciudad de Pasto. Ahí los niños van a tener la oportunidad de trabajar en el campo de la ciencia, porque vamos a tener 2 observatorios, un observatorio aficionado para los niños, para los jóvenes, y otro profesional, para
los que entendemos un poco más de las matemáticas. Y va a estar en la ciudad de San Juan de Pasto. Volvemos y decimos, puro orgullo pastuso y que todo se puede desarrollar con esfuerzo y disciplina, profe. Pues no nos queda sino hablar sobre sus reconocimientos, profe. Yo creo que a este punto de su vida puede echar una retrospectiva hacia atrás y ver que ha logrado tanto. ¿Cuáles han sido como los reconocimientos más importantes para usted y cuál ha sido el más significativo? Bueno, sí, realmente me han reconocido no únicamente aquí en el departamento de Nariño, sino en Colombia y a nivel internacional. Y le voy a contar algo muy importante. A mí me gusta mucho el deporte. Como yo no tengo mucho tiempo, todos los domingos yo aprovecho para trotar mucho. Me gusta el fútbol, jugué fútbol y todavía juego. Estuve jugando en un equipo de los mejorcitos en el mundo aficionado, el Santiago. Era un equipo que jugaba en los campeonatos con el Javeriano, el Deportivo Pasto, en la Gobernación. Estoy hablando de la década de los 70, la época que usted no nacía. Y en esas épocas que yo voy a trotar, yo siempre paso por mi barrio y recuerdo a mi barrio, que es el lugar donde yo comencé a hacer mis primeros entrenamientos, tanto en el deporte como en la ciencia. Y para mí es un recuerdo muy bonito el pasar por esos lugares. No ha cambiado mucho el barrio, casi permanece estático como muchos barrios de aquí de la ciudad de Pasto. Y yo creo que bueno, aquí me han reconocido tanto la gobernación, la asamblea, el consejo. También tengo un reconocimiento del Congreso de Colombia. Me otorgaron el mayor reconocimiento que hay para una persona en el Congreso Nacional. Pero yo pienso que el reconocimiento más grande y que está en mi corazón es el reconocimiento que me han hecho los científicos de NASA y sobre todo los científicos colombianos que trabajan en NASA, porque el trabajo nuestro ha sido reconocido a nivel internacional. Y ya hace un momento, después lo puedo indicar, recibí precisamente un mensaje de un doctor de NASA, el doctor Mario Pérez, chileno. Él trabaja mucho buscando planetas alrededor de las estrellas. Él siempre habla del trabajo que hacemos aquí en Pasto y él está muy emocionado por lo que vamos a tener aquí, un lugar de investigación de alto nivel. Yo creo que ese es el mejor reconocimiento, y no únicamente de los científicos colombianos que trabajan en NASA, porque también me han invitado a pertenecer a investigaciones, a grupos de investigación. Por ejemplo, el doctor Vishnu Reddy, que es un científico de la India, científico que trabaja en la misión Osiris-Rex, que recientemente acabó de tomar unas muestras y él las trae hacia la Tierra del asteroide Bennu. Él me invitó al lanzamiento de esa misión y él me invitó también para participar en el estudio del asteroide Apophis, que es un asteroide potencialmente peligroso, y ya tengo un trabajo en caso de que dentro de poco se abra Estados Unidos para presentarlo en un congreso en Chicago, precisamente, sobre ese asteroide. Entonces sí me han reconocido aquí en la Universidad de Nariño, en el departamento, en la nación y a nivel internacional. Y todavía queda mucha tela por cortar, como dicen. ¿Qué se viene? ¿Qué objetivos tiene por cumplir el profesor Quijano dentro de su campo de la astronomía, dentro de su campo de docencia y como persona? Bueno, yo creo que el proyecto más importante es un proyecto que ya está a poco tiempo de convertirse en realidad. Es la construcción aquí en Pasto de un centro de ciencias que va a tener un planetario, 2 observatorios, un observatorio para los niños
y otro observatorio ya profesional. Se va a estar localizado al lado del acueducto en la Loma del Centenario. Se va a convertir en un ícono de la ciudad de Pasto, también para el turismo. Pues en verdad, muchísimas gracias por prestarnos un poco de su tiempo, muy ocupado como usted lo dice, y ante todo por la gran labor y ante todo pues por ser un maestro que durante bastantes años ha compartido sus enseñanzas, sus conocimientos con personas jóvenes que están apasionadas por su carrera y por pues descubrir este maravilloso mundo fuera de nuestro mundo. Bueno. Sí, muchas gracias y que viva la astronomía y que viva la salsa también. Muchas gracias, profe. Listo, profe, muchísimas gracias y ahora sí, a disfrutar un cuarto con Mr. Pollo. Bueno, muchas gracias.